Hoy os voy a contar el caso de la familia Perron y los sucesos paranormales de la hacienda Arnold en Harrisville, la verdadera historia detrás de la película de terror El Conjuro. Ed y Lorraine Warren se dedicaron a la investigación de lo paranormal desde los albores de la década de 1950. Durante su extensa carrera llegarían a investigar más de 4.000 casos de apariciones, entre ellos el célebre caso de Amityville que os he dejado en mi canal, donde tuvieron el mérito de ser los primeros investigadores paranormales en pisar la escena. La película de 2013, El Conjuro, se basó en una investigación de los Warren sobre el caso de la familia Perron y su casa de campo embrujada en Harrisville, Rhode Island. Los Warren afirman que su investigación del caso conocido como Harrisville Haunting fue la investigación más extensa, convincente, perturbadora e importante de sus carreras. Roger Perron, su esposa Caroline y sus 5 hijas, Andrea, más conocida como Annie, Nancy, Christine, Cindy y April, sufrieron durante 10 años la tortura de los espíritus que ocupaban su casa de campo. El caso Harrisville, en un intento por que sus hijos tuvieran una vida más relajada en el campo, Roger y Caroline Perron compraron su casa de ensueño en el invierno del año 1970. La antigua hacienda de Arnold tenía unas 81 hectáreas de terrenos y contaba con una de las plantaciones originales en un área explorada por el colono John Smith en 1680 y transferida posteriormente a Roger Williams para la formación del estado de Rhode Island. Localizada sobre la carretera Round Top en Harrisville, Rhode Island, esta preciosa y encantadora casa de campo de 10 habitaciones fue construida en 1736 sobre un terreno hermoso, con mucho espacio donde 5 niñas podían correr y jugar. Nancy y Christine Perron compartían habitación, Cindy y April otra, y Andrea tenía una habitación solo para ella, excepto en las noches en que, como contó Andrea, sus hermanas venían arrastrándose hasta su cama temblando y llorando de miedo. La familia Perron notó que algo andaba mal con el lugar desde el primer día en que se instalaron en su hermosa casa. Más tarde se enterarían que un total de 8 generaciones de familias habían vivido y muerto en la antigua hacienda Arnold. Entre estos residentes estaba el señor John Arnold, quien a los 93 años se suicidó colgándose de las vigas del establo. Además de esta, muchas otras vidas terminaron en la hacienda, incluyendo varios suicidios, por ahorcamiento, envenenamiento, la violación y el asesinato impune de una niña de 11 años, Prudence Arnold, 2 ahogamientos en el riachuelo situado en las proximidades de la construcción y 4 hombres que misteriosamente murieron ahorcados en estas tierras. No pasó mucho tiempo para que los perros entendieran por qué el vendedor anterior les aconsejó el día que se mudaran a la casa que encendieran las luces por la noche. En un principio, los fantasmas o espíritus demoníacos, como los Warren creían, eran inofensivos. Descritos como opacos o poco sustanciosos en apariencia, había numerosos espíritus habitando aquella vieja casa. Un de estos fantasmas tenía un olor peculiar a flores, mientras que otro era tan amable que les daba un beso de buenas noches a las niñas en sus camas todas las noches. Otro parecía ser el fantasma de un pequeño que las niñas observaban, hipnotizadas, empujando carros de juguete alrededor de toda la habitación. Una aparición, posiblemente un fantasma femenino, era una presencia bienvenida en esta casa. Los perros siempre escuchaban el barullo de alguien que estaba barriendo la cocina. Cuando entraban al comedor, encontraban que una escoba había sido movida a un lugar diferente a donde la habían dejado, como un pequeño montón de tierra recién barrido en el centro del piso, esperando ser depositado en el cesto de la basura. Manny era otro de los espíritus que las niñas Perron adoraban. Creían que Manny era el espíritu de Johnny Arnold, quien se quitó la vida ahorcándose en el ático de la casa en 1700. Manny solía aparecerse enfrente de las niñas, muchas veces de pie, observando en silencio sus actividades diarias, manteniendo una sonrisa irónica en el rostro. Parecía disfrutar de los juegos infantiles. Si las niñas llegaban a hacer contacto visual con Manny, este se iba tan repentinamente como llegaba. Además de estas entidades fantasmales, los Perron atestiguaron muchos fenómenos extraños e inexplicables: camas que levitaban unos centímetros del suelo, un teléfono que flotaba por los aires y que caía bruscamente al suelo cuando alguien entraba en la habitación.
además de varios objetos que planeaban por toda la casa con total autonomía. Frecuentemente, las sillas eran retiradas repentinamente dejando a los invitados desprevenidos tirados en el suelo, y no era nada raro que las fotografías cayeran de las paredes. Alguna vez los perros llegaron a informar haber visto sangre de un color anaranjado que goteaba de una pared y se disolvía en la nada. Pero no todas las entidades de Harrisville eran visitantes bienvenidos. Algunos de estos entes pellizcaban las piernas y jalaban los cabellos de las niñas en el medio de la noche. Otros golpeaban la puerta principal de la casa con tanta fuerza que toda la casa se sacudía. Algunas puertas se cerraban solas mientras que a otras era imposible cerrarlas, sin importar la fuerza que se aplicara sobre estas. Una de estas entidades mantenía frecuentemente a esta familia en vilo, pues lloriqueaba frecuentemente en medio de la noche gritando «Mamá, mamá», mientras que otra aparición torturaba a Cindy, de 8 años, diciéndole incesantemente «Hay 7 soldados muertos enterrados en la pared». Los Perron también recuerdan a un pequeño apacible espíritu que parecía tener unos 4 años, vagar por la casa gritando, llamando a su madre. Uno de estos espíritus fue tan agresivo con la familia Perron que nunca revelaron hasta hace poco lo que hacía con ellos. Andrea Perron, quien escribió el libro House of Darkness sobre sus experiencias en la casa, dio a entender que este espíritu innombrable pudo haber abusado de alguna de las niñas. Cuando se le preguntó acerca del espíritu durante una entrevista, ella evadió la pregunta, diciendo al reportero: «Digamos que había un espíritu masculino muy malo en la casa con 5 niñas». El fantasma más abominable que habitaba la casa tenía como objetivo principal a la señora Perron, conocida como Bathsheba. La entidad era posiblemente el fantasma de Bathsheba Sherman, quien, según las malas lenguas, fue una bruja que practicaba el satanismo y que había vivido en la casa en el siglo XIX, donde se inició ahorcándose en un árbol detrás del granero. Los Perron no era una familia frecuente, y esta debilidad en la fe fue teóricamente tomada en cuenta como un factor primordial para la naturaleza violenta y activa de Bathsheba hacia la familia Perron. Esta teoría se vio reforzada cuando se supo que el único morador previo de la casa que nunca reportó ninguna actividad paranormal era un pastor de la iglesia local. Lorraine Warren explicó por qué esto fue lo importante. Uno solo tiene su fe como protección. Yo siempre tengo fe. Dios me protege y me permite hacer esto. En aquel momento en particular, los perros no tenían ninguna religión, y eso fue muy peligroso. Bathsheba fue una criatura despreciable y repugnante. Describieron su rostro como una colmena de abejas deshidratada, cubierta de telarañas y sin rasgos humanos apreciables, a excepción de los gusanos que se arrastraban a través de las grietas de la arrugada piel de su cara. Su cabeza, redonda y grisácea, estaba inclinada hacia un lado, como si su cuello hubiera sido roto, y un hedor llenaba la habitación cuando se hacía presente. Bathsheba Thayer nació en el año 1812, en Rhode Island, y contrajo matrimonio con Judson Sherman el 10 de marzo de 1844. En vida, Bathsheba tuvo una vida muy solitaria. Fue excluida de la comunidad después de ser acusada de matar a su bebé como un sacrificio a Satanás. El cadáver del bebé fue encontrado con un objeto puntiagudo incrustado en la cabeza. Ante la falta de pruebas, el caso fue abandonado. Se cree que Bathsheba tuvo más hijos, la totalidad de los cuales morirían antes de cumplir 4 años, y sus hijos no eran sus víctimas, las únicas víctimas. Bathsheba también era conocida por tratar con brutalidad a sus empleados, a menudo dejándolos sin alimento y golpeándolos por cualquier cosa. Fue fácil darse cuenta de que Bathsheba tenía a sus predilectos en la casa. Ella torturaba a Caroline Perron, mientras que acechaba al señor Perron. Cuando el hombre estaba en casa, los aparatos se rompían con frecuencia. Roger Perron tomaba estos aparatos rotos y los llevaba hasta el sótano para repararlos. Mientras estaba allí, a menudo sentía a Bathsheba tocándolo, acariciando su cuello y pasando sus manos sobre su espalda. Pero mientras Bathsheba deseaba al señor Perron, odiaba a Caroline, su esposa. Era claro que Bathsheba deseaba que Caroline se fuera de la casa. Un artículo publicado en agosto del 77 en el periódico local describió la aparición de Bathsheba. La señora Perron dice que despertó una mañana antes del amanecer y se encontró con un fantasma al lado de su cama. La cabeza le colgaba hacia un lado sobre un viejo vestido gris.
Había una voz reverberante que decía: vete, vete, te sacaré con muerte y tristeza. Al inicio, Bathsheba trataba a Caroline de forma apenas cruel. Caroline era estrangulada, bofeteada y solía ser golpeada con diversos objetos. Su mayor temor, el fuego, pronto fue descubierto por la entidad y utilizado para atemorizarla. Conforme el tiempo pasó, los ataques empeoraron. Por ejemplo, un día Caroline estaba acostada sobre el sofá cuando sintió un fuerte dolor en la pantorrilla. La mujer examinó su pierna y encontró una gran herida sangrante. Parecía como si una aguja de coser hubiera pinchado su piel. Eddie y Lorraine Warren a menudo son considerados en su disciplina como los investigadores paranormales por excelencia. Durante décadas ayudaron a investigar apariciones y posesiones demoníacas a lo largo de todo Estados Unidos. Los Perron supieron de los Warren después de una de sus muchas charlas públicas y les insistieron en que los ayudaran a salvar a su madre. En este punto creían que Bathsheba había poseído físicamente a Caroline Perron y Ed Warren estuvo de acuerdo con dicha afirmación. La hija, Andrea Perron, recordó la noche que se produjo el exorcismo. La noche en que pensé que vería a mi madre morir fue la noche más terrible de todas. Ella habló con una voz que nunca habíamos escuchado antes y con una fuerza que no es de este mundo. Saltó a 6 metros de distancia hacia otra habitación. Desafortunadamente, la verdadera historia de la familia Perron terminó de una forma muy diferente a la retratada en la película. De hecho, los Warren no tuvieron éxito librando a la familia Perron de su tormento infernal. Caroline Perron recordó la terrible noche y explicó que, a pesar de que las intenciones de los Warren eran buenas, notaron que las cosas empeoraron en torno a ellos. Conforme la situación se salió de control, Roger Perron les exigió a los Warren que dejaran el sitio inmediatamente. La huida de los Perron de la casa embrujada, porque se enteraron que todos los antiguos ocupantes, excepto el pastor de una iglesia local de la antigua hacienda Arnold, habían informado de fenómenos sobrenaturales en la propiedad. De hecho, el propietario anterior a los Perron había llamado a un contratista para renovar la casa. El contratista estaba en plena remodelación de la casa cuando repentinamente dejó de trabajar y simplemente huyó. A pesar de todas estas desafortunadas circunstancias, los problemas financieros mantuvieron a la familia Perron arraigada a su hogar durante 10 largos años. Incapaces de escapar, tuvieron que soportar las inconveniencias de los espíritus amistosos y la tortura de los fantasmas malévolos. Por último, en 1980, ante la insistencia de Caroline, los Perron estaban financieramente habilitados para abandonar la casa. Se trasladaron a Georgia. Los actuales propietarios son Norma Sackfield y su marido Jerry, y muchos invitados han tenido experiencias paranormales en la hacienda, incluyendo la puerta siendo azotada en el vestíbulo, sonidos de gente hablando en otra habitación, pasos que se escuchan. Además de un caso extraño y distinto, la silla de su marido comenzó a vibrar en la sala del estudio. We tried something different. Ed said, I'd like to try something different in this house. Instead of commanding the spirits, in God's name to reveal themselves, let's try to do it in a much more gentle manner. And they start screaming, in the name of Jesus Christ, get out of this house, leave now, don't ever come back. I wouldn't feel very welcome, even if I was an earthbound spirit.